Bueno, buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a esta primera clase en la que el doctor Hernández va a desarrollar los conceptos fundamentales de la lección número 1 de la filosofía del derecho del sentido común. Y antes de dar inicio a esta clase vamos a presentar al mismo doctor. El doctor Hernández es titular de la cátedra, es abogado, doctor en ciencias jurídicas, tiene alrededor de 30 libros publicados y más de 500 artículos. Y ha terminado en estos días 2 libros sobre el aborto. Bueno, doctor, le damos la palabra a usted. Su Vamos a cátedra. hablar, vamos a hablar sobre la justicia. Pero no era que era un curso de filosofía del derecho, vamos a hablar sobre la justicia. Pero no era un curso de filosofía del derecho, vamos a la justicia. Por supuesto, ¿por qué? Porque el núcleo, el centro de la filosofía del derecho es la justicia. Nosotros nos centramos ahí y a lo largo del curso podemos justificar esto de la filosofía del derecho del sentido común. Pero precisamente porque la filosofía del derecho del sentido común, no tenemos que empezar con metodologías, sino con experiencia, con evidencia. Por eso nos parece que lo mejor es empezar con la evidencia de que hay actos injustos, con la experiencia y la evidencia de lo injusto. Lo injusto, la injusticia, es algo malísimo, es feo y es doloroso. Yo muchas veces pienso en el ejemplo del robo de la lapicera, el robo de esta virome. Suponiendo que a mí me ataquen, me dañen físicamente y me saquen la virome, robo, es robo. O que me la hurten, es hurto, no es robo, no hay violencia en la persona o en las cosas. ¿Qué hay en el hurto de la lapicera? Quedémonos en el hurto, que es lo más liviano. Bueno, ¿cuánto vale esta lapicera? Vale poquísimo. Pero es mi lapicera. Esa lapicera dice relación a mí. Entonces, dice relación a algún dominio que yo tengo sobre ella. Y yo me siento roto y afectado porque me la roban o porque me la hurtan. Es decir, que en el hurto de la lapicera hay no solamente un elemento económico, un elemento cósico, esta cosa, esta que está acá de este material, sino que hay una afectación de mi persona. Es súper evidente que hay actos injustos. Entonces no hace falta demostrar que hay actos injustos. Pero es bueno pensar en esos actos injustos, porque todos los días estamos hablando de injusticia que se comete. Por ejemplo, se habla de innúmeros genocidios que han ocurrido en la historia o que ocurren hoy, como el caso del aborto. Quizá no sean los mejores ejemplos, porque cuando la cosa es tan grande, tan abarcadora y no nos afecta tan directamente, no tenemos la experiencia de lo injusto, porque se banaliza un poco, aunque racionalmente nosotros veamos que el genocidio tal
es un crimen y es un acto injusto. Por eso a veces es mejor que cada uno de ustedes piense en un acto de injusticia, pero un verdadero acto de injusticia que se haya cometido con ustedes. Y acá es mejor que cada uno piense en su acto y no que yo le cuente lo que me afectó a mí un acto de injusticia, porque sería muy vivencial, carnal mío, pero en definitiva es algo que me pasó a mí. Entonces cada uno piense, por ejemplo, en un gobernante que confunde lo privado con lo público y se dedica a beneficiar con los dineros públicos a sus amigos, a su partido o a sus familiares. No nos interesan los casos concretos, pero se habló una vez de que un presidente de la República usaba el avión presidencial para que le vayan a buscar los diarios de Buenos Aires al sur, una presidenta. Bueno, no nos interesa el caso de sí, pero si eso es cierto, es un caso flagrante, estallante, flagrante que sí que estalla, de injusticia. Es confundir lo público con lo privado. El avión presidencial al servicio mío, en estos días se habló también de otros casos semejantes, bueno, se habla todos los días, pero no importa. Supongamos un Estado en que el sostenimiento del Estado se haga en su gran parte por la gente que tiene menos dinero y los más ricos no aporten al sostenimiento del Estado, no aporten como deben aportar. Hay una injusticia. Si es cierto que los principales recursos del Estado argentino provienen de los impuestos, el, el, el impuesto directo al consumo, ¿cómo se llama? El impuesto que pagamos todos. Se me fue. IVA. El IVA. El IVA. Ese lo pagan todos. Entonces, suponiendo que el gran porcentaje de los pagos del impuesto para sostener al Estado argentino lo hace la gente más pobre, bueno, es una flagrante injusticia porque pareciera que todos deben contribuir. Pensemos en jueces. Un juez que teniendo toda la prueba para condenar a una persona que es un delincuente, no la castiga. Es injusto. Pensemos en una condena de un juez caprichosa porque se le ocurre, o pensemos en algo que no hace al derecho de fondo, sino al procesal, pero el procesal no quiere decir que no sea importante. Supongamos que a una persona no le den ningún derecho de defenderse en un juicio y lo acusan de cualquier cosa y después lo condenan. En el famoso caso FAL, la Corte Suprema de Justicia sobre el aborto, sucedió esto. Se reconoció que Verónica, yo le llamo Verónica a la chica que mataron, a la chica, un feto que mataron, o sea, una persona humana no nacida. A Verónica tanto la reconocieron que era una persona que le designaron defensor, pero lo mataron antes de terminar la sentencia. Cuando todavía podía apelar el defensor, y apeló, la mataron. Pensemos en casos de ciudadanos que pudiendo pagar los impuestos que deben por ley pagar, no entremos en detalle porque no es filosofía del derecho tributario, pero podría hacerse la filosofía ya y del derecho tributario. Un análisis más exhaustivo de todo esto. Usamos ejemplos. Ciudadanos que pudiendo pagar y debiendo pagar no pagan. O cualquier persona como he tenido la experiencia de parientes
odontólogos trabajando con los pacientes, dos primos míos que son odontólogos, trabajan con sus pacientes, les arreglan los dientes, y los tipos no le pagan y se van de vacaciones y ellos no se pueden ir de vacaciones porque no les pagan. Pero los otros se van y no les pagan. Entonces, estos datos de experiencia, de evidencia, de espontaneidad de lo que decimos todos los días, de sentido común, de experiencia concreta de la injusticia, o sea, de los actos injustos. Esto es el punto de partida de nosotros. La universidad de la experiencia, la universidad del sentido común, del conocimiento espontáneo. Sobre esa base y sobre esas evidencias, nosotros vamos a construir. Haremos muchas construcciones, diremos cosas difíciles, antropológicas, metafísicas, pero partimos de acá, y volvemos acá. Frente a esto, que es la universidad del sentido común, o la filosofía del derecho del sentido común, tenemos la universidad del disparate. Sepan, chicos, que en la Argentina, y en el mundo hoy, pero no se en la Argentina, se pueden decir infinidad de disparates sin que nadie diga nada, sin ningún control de realidad. Esto lo vamos a ir viendo a lo largo del curso, de forma un poco accidental o incidental, si se quiere. Allí, en la universidad del disparate, se dicen cosas que se dicen, que se pueden decir, pero no se pueden pensar. Hay cosas que no se puede pensar. Usted puede decir que yo no existo, pero que usted tiene una evidencia exterior de ciertas imágenes mías, la tiene. Y la del profesor tutor, Leandro Morfú, que está también en esta clase. Hay ciertas evidencias de lo injusto que todos los días hablamos, que en la cola del banco lo hablamos, en el supermercado lo hablamos, en todos lados lo hablamos. Pero ¿qué pasa? En la universidad viene un profesor por ahí y escribe y dale, que dale, y dice, por ejemplo, que cada uno tiene su verdad. ¿Cómo que cada uno tiene su verdad? Se lo voy a decir rapidito porque no quiero tener en esto. Si cada uno tiene su verdad y usted lo dice en serio, quiere decir que cada uno tiene su verdad, es una verdad que usted opone a la mía. ¿Por qué usted dice a lo que yo digo que cada uno tiene su verdad? A esto, que cada uno tiene su verdad, se le denomina, una forma de nombrarlo, relativismo. Es una forma de decir que, al menos en las cuestiones prácticas, en materia de valores, en materia de justicia, todo depende del cristal con que se mira, o de la posición económica. Pero decime, ¿es justo o es injusto que un presidente de la República confunda lo público con lo privado y se enriquezca a él? ¿Es justo o es injusto? Vos podés pensar que depende de qué. Entonces, esto, el relativismo, el lema del relativismo, cada uno tiene su verdad, que se puede enunciar de distintas maneras, hay clases de relativismo, hay mucho para desarrollar esto y para estudiar, pero precisamente como queremos hacer la filosofía del derecho del sentido común, vamos derecho a los bifes, digamos así, después ampliaremos todo lo que haya que ampliar. Esto,
lema del relativismo. Cada uno tiene su verdad. ¿Sabe cómo le llamaba el profesor Guido Suárez Ramos? El lema del manicomio. Porque es cosa de loco decir que cada uno tiene su verdad. Si cada uno tiene su verdad, yo digo lo que se me da la gana. Yo puedo decir cualquier pavada, pero no puedo pensar seriamente que me puedo presentar ante ustedes diciéndole que yo soy el presidente de la República y tomo no sé qué medidas sobre el coronavirus o lo que sea. Ni puedo decir que yo soy el general San Martín, que estoy en el convento de San Lorenzo y los mando a ustedes que son granaderos. No puedo, ¿no? O que yo soy mujer y que me puedo casar con Leandro. ¿No? Hay cosas que se pueden decir y hay mucha plata a veces para que se diga. Pero eso es la universidad del disparate. El lema del manicomio. Que una vez a los alumnos de filosofía del derecho que yo tenía en Rosario les decía esto y en un examen un alumno me contó que me respondió diciendo que ese era el lema que regía en el manicomio. No, el lema del manicomio es porque es ser loco decir eso. En un manicomio no puede regir el lema de cada uno tiene su verdad. Por de pronto habrá jefes que dirigen a los internados y habrá internados y no internados, será verdadero o falso que están más o menos, lo que sea, pero no se puede dirigir nada diciendo que cada uno tiene su verdad. No, no existe eso. Es la universidad del disparate. Como el director técnico del equipo, supongamos el equipo de fútbol, en la charla técnica previa, dice, cada uno tiene su verdad y haga según su verdad. Ese equipo no es equipo. Para que haya equipo debe haber un reconocimiento de las funciones, un reconocimiento de las autoridades, etcétera, etcétera. Ese es el sentido que tiene el lema del manicomio y a raíz de esto es necesario hablar y pensar en serio, con seriedad, no decir lo que en el fondo nadie admitiría. El adjunto de esta nuestra cátedra se llama tutor, ¿no? Sí. Es el abogado Leandro Morfu, que fue alumno en el curso en la Universidad Pasta y es miembro de la institución Pasta y es profesor de la materia de contratos en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, y está haciendo su doctorado en la UCA. Por él hemos ido armando un poco la materia y hay una serie de preguntas que tenemos armadas entre él y yo. A mí no me gustaban las que él había hecho y las que yo había hecho tampoco, porque me parecían muy esquemáticas las de él y muy complicadas las mías. El hecho es que ustedes vayan sabiendo qué tipo de preguntas se hacen en el examen. Hay ciertas normas básicas que tenemos, tratamos de cumplir. En primer lugar, que el programa esté claro, que no se pida en un examen lo que no figura en el programa. Segundo, que la bibliografía esté, que no se pida en el examen nada que no esté, nada específico, digo yo, que no esté en la bibliografía. En tercer lugar, hay la más amplia libertad para que el alumno piense. Pero ojo, piense y fundamente lo que dice. Piense y fundamente lo que dice. Y por favor, conozca la posición de la cátedra, porque
No, yo pienso por mi cuenta, es decir, la libertad de opinar, pero no conoce, bueno, no revela nada de haber visto lo que hemos enseñado. No sé, doctor Morcu, si tenés alguna pregunta en relación a lo que ya hemos dicho, Mm. leer Sí, algunas. sí, varias preguntas. La primera que a mí más me gustaría hacer, pero por ahí es desordenada, la planteo para que usted se explaye, es que busquemos ejemplos concretos de relativismo en el derecho, ya sea en los tribunales como en el ejercicio de la profesión. Porque usted dice, y lo va a explicar más avanzado en el programa, realmente el relativismo existe en la universidad, se puede decir, pero nadie lo puede vivir y sostener realmente. Como el positivismo también, ¿no? Que es otro tema. Pero son posiciones que uno enseña, que uno defiende en la cátedra, pero la vida misma demuestra que uno no puede ser relativismo por los ejemplos que usted dijo. Pero bueno, por ahí preguntarle, a ver, a una cuestión concreta en el derecho, un ejemplo concreto en el derecho, en la doctrina, en los autores, insisto, en la misma jurisprudencia donde uno ve ese relativismo. Eso se lo dejo para el final. Pero me gustaría algunas cuestiones previas. Primero que habló del acto injusto, ¿no? Y para partir de una fenomenología, desde el sentido común, de la evidencia y de la experiencia. Bueno, primero, ¿qué hay en el acto injusto entonces? ¿Qué podemos discriminar en el acto injusto? Y segundo, pasemos entonces a la justicia. Hablamos del acto injusto para llegar al acto justo, a la justicia en primer lugar. ¿Qué entendemos por justicia? Y luego, qué hay en el acto justo? Lo dejo para que se explaye. Bueno, una de las preguntas es a partir de la fenomenología, o sea, la descripción de lo que es la injusticia. La justicia es todo lo contrario, ¿no? Entonces llegar a lo que es la justicia. Si pensemos en mis primos que son odontólogos, ellos trabajaron, los contrataron para arreglarle la muela a fulano. Ellos trabajaron. Bueno, son profesionales, tienen su mérito y su conocimiento y ponen sus horas de trabajo. ¿Le roban algo? Bueno, no le roban en el sentido de que lo van y no le sacan la lapicera. En ese sentido, no. Pensemos en otro caso. Usted que está sentado en su casa leyendo, escuchando esto, por ahí oye, o alguien lo tilda a usted de algo negativo, malo, y usted no lo es de ninguna manera. Lo injuria, eso se llama una injuria. Atacar la honra de alguien, acusarlo de algo que no cometió. Le roba. Bueno, en cierto sentido le roba. Le roba el honor o le daña el honor. Daña el honor. Entonces, usted tiene como una pertenencia de usted, no como la cosa que estoy acá yo y ahí está la cosa aparte, que es su honor, que es su fama. A usted le pertenece eso. Y si le afectan, es como si se lo quitaran. Yo el lunes viajo a la Argentina, hace 2 meses que estoy trabajando en España, por esto y espero que el aeropuerto me traten bien, espero que en la Argentina me traten bien, etc. Pero tengo miedo de que resuelvan cualquier cosa, nos manden a cualquier lado. Hay gente que ha venido y ha
que ha llegado a Argentina y han tenido horas y horas dando vuelta por ahí, es quitarle algo que le pertenece, que es suyo. El buen trato es algo que a usted le pertenece, y si no se lo dan, y se hace un maltrato. Entonces, en el acto injusto es como si a usted no le dieran lo que a usted le pertenece. Es como si le sacaran algo de su propiedad. Por eso se ha definido lo justo, o sea, lo contrario de este justo, como dar a cada uno lo que le pertenece. Dar a cada uno lo suyo. ¿Qué puede ser? El dar a cada uno lo suyo puede ser por una omisión, es decir, alguien no me agrede y de algún modo con su omisión me está seguro, me está respetando, me está dando a mí lo mío, lo suyo de mí, lo suyo de yo. Pero puede ser por una acción. Ahora, la acción puede ser la de robarme la lapicera o dármela por distintas formas. Porque en el hurto no hay violencia. Habiendo obedecido a la persona las cosas ya es robo y ya es más grave. ¿Cierto? O puede ser también no respetándome en otro tipo de cosas. Porque a la gente se la puede dañar, se le puede cometer injusticia sin tocarla. Estaba conversando ayer con otro argentino sobre la situación que hay en el Chaco. No me interesa mentar los hechos concretos, ¿no? Yo no conozco mayormente lo que pasa en el Chaco. Pero sé que tienen dengue, sé que el coronavirus es más grande que en otros lados y sé que viven miserablemente. Mi yerno es médico, está acá en España, y hablaba con médicos, colegas de él, amigos, la miseria que hay en el Chaco. Pues bien, programas de televisión de hace unos años, hemos visto gente que no tiene ni siquiera agua. A esa gente no la han ido a agredir por una acción. Si hay gente que en el Chaco no tiene agua, todos los gobernantes del Chaco que han tenido alguna responsabilidad son responsables, valga la redundancia, de que no haya agua. Por omisión de lo que deben hacer. Santo Tomás dice que si alguien puede defender a alguien de no perder la vida y no lo defiende, es homicida, es causa de la muerte. Entonces, las injusticias que se cometen son por acción o por omisión de hacer lo que se debe. Entonces, la definición clásica, tradicional, dar a cada uno lo suyo, ya vamos a explicar un poco más de eso, está fundada en la evidencia, en el sentido común, en el acto justo, la justicia, hay lo contrario, lo opuesto de la injusticia. Ahora, lo justo además se determina por una serie de elementos. Se determina por la ley, se determina por la ley humana, se determina por cierta ley de razonabilidad o de naturaleza. Bueno, ya vamos entrando en más detalles. Toda la materia no es repetir el ejemplito, ni quedarnos a describir cositas y anecdotitas, sino fundar en el sentido común la ciencia de la justicia. La ciencia de la justicia. Y no sé, Leandro, si me perdí. No, justamente lo que decía, a partir del acto injusto, ir hacia la justicia.
No sé si quiere precisar más, entonces, ¿qué hay en lo justo? ¿No? Desarrollar más lo justo. Eh, en, eh, por ejemplo, y voy a conectar esto con lo que dije, con lo que vos decías sobre el relativismo. Lo justo tiene que ver con la ley humana. ¿Por qué decimos ley humana? Porque hay leyes que no son humanas. Ya vamos a ver. Una forma de relativismo sería decir lo justo depende de lo que diga la ley. Bueno, un momentito. Una cosa es decir que lo justo tiene que ver con la ley, pagar tal impuesto. Hay muchas cosas que dentro de un margen el legislador humano puede establecer. Y otra cosa es decir que no hay acto justo o injusto, sino que lo que dice el legislador es como un sello que le pone a las cosas y le llama de cualquier manera. Y a eso se le llama justo. Entonces eso plantea esto, la ley humana, también la norma total. Puede tener cualquier contenido, puede resolver cualquier cosa. Le voy a contar el cuento de los tintoreros japoneses en Estados Unidos. Resulta que en los Estados Unidos los tintoreros japoneses empezaron a copar la parada, es decir, ganar el mercado, y empezaron a desalojar con sus tintorerías, limpiando ropa, digamos, a los tintoreros yanquis que ya estaban ahí. Y resulta que los tintoreros japoneses tenían sus edificios de la tintorería, ellos acostumbraban a hacerlo en madera. La madera no ocasionaba ningún peligro porque los tipos manejaban bien la cosa, no era ningún peligro de nada. Pero los viejos tintoreros norteamericanos dijeron que era peligroso tener edificios de tintorería de madera y consiguieron una ley en Estados Unidos, los lobbies, o sea, las instituciones de presión para construir leyes, están muy establecidos y están incluso legislados. Habrán hecho lobby, no sé. Bueno, consiguieron una ley que dice así, toda, no es exacto lo que le digo, pero el núcleo es, toda tintorería debe ser hecha en material de cemento, hormigón, ladrillo, lo que sea. Prohibido madera porque es peligroso. ¿Puede una ley ser mentirosa? Es una ley mentirosa. No está en la cuestión de mentira o no, pero es un aspecto de la cuestión. ¿Qué hicieron los tintoreros japoneses? Fueron a decir, fueron a los tribunales a decir que viola la razonabilidad decir eso, aplicar esa ley, que no los mencionaba a los tintoreros japoneses, pero estaba destinada a ellos. Es como decía Chesterton, una ley que prohíbe vivir abajo de los puentes, es una ley que no se dirige a ustedes ni a mí. Es una ley que está prohibido vivir debajo de los puentes y hay que cada uno tiene que tener su casa, dirigida a personas que no pueden tener su casa. ¿No? ¿Quién vive debajo de los puentes? Bueno, cierta hipocresía suele haber en el mundo capitalista que a veces produce estas cosas. Entonces, ¿qué hicieron los jueces norteamericanos? Dijeron, la garantía de la defensa del juicio es no solamente que si a usted lo acusan de algo o lo demandan por desalojo o por cobro de peso, le den derecho a defensa, sino que hay una garantía sustancial, es decir, que sea serio y haya una relación entre los medios y los fines.
Si la ley se propone tal finalidad, la ley se propone tal finalidad, tiene que tener medios adecuados, debe ser razonable, la razonabilidad de la ley. Ya ganaron. Y ahí se fue creando la jurisprudencia, se fue recreando la vieja idea de que la ley debe ser justa, o mejor dicho, de que no debe ser injusta, o que dentro de ciertos límites, el legislador puede resolver lo que quiera, pero no cualquier cosa, no cualquier cosa, no cualquier cosa. La ley debe ser razonable. Y eso se conoce, el nombre no me convence, pero está establecido así, la garantía de la defensa del juicio sustancial o material. En el mismo caso se presenta, si usted por una epidemia de tal cosa que no se transmite en reuniones sociales, prohíbe cualquier reunión social, esa ley es declarada inconstitucional porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. No me meto en los problemas del virus ahora, la pandemia. El ejemplo era con el cólera y el paludismo. Usted puede prohibir con ciertos recaudos ciertas actividades en función de la salud de la población, si eso conduce a la salud de la población y no hay un valor superior, dejémoslo de lado ahora. Debe haber proporción entre los medios y los fines. Los medios para los fines deben ser los medios reales para los fines. Deben ser adecuados. Leandro, ¿podría leer algunas preguntas para... pero antes de eso, algunas de las preguntas que le hacemos a los chicos en esta lista que hicimos. Pero antes de eso quiero redondear este asunto. Nadie puede decir que la ley humana puede tener cualquier contenido. ¿Quién dice eso? Bueno, lo dice el sentido común, lo dice la evidencia. Les acabo de contar dos casos de jurisprudencia norteamericana que se aceptan en Argentina. No vean que la ciencia del derecho nada, no. Contra las evidencias se abre paso, mal que mal, dentro de muchas injusticias. Injusticia pueden cometer los jueces, se puede cometer el legislador. Se abre paso a la justicia y la ciencia del derecho tiene en cuenta todos estos elementos. Pero redondeando, en la filosofía del derecho y en la ciencia jurídica, el conocimiento jurídico en general, no se puede admitir que la ley o un contrato pueda tener cualquier contenido. Hay sus matices, sus cosas, pero no puede tener cualquier contenido. Porque el principio de razonabilidad es propio de la ley. La ley debe ser razonable y conforme a la naturaleza. ¿Quién lo dice? Bueno, es doctrina de la Corte Suprema de la Nación, y acá hay no es una trampa, pero es algo interesantísimo, que no les van a decir quizá ustedes en otras materias o en otras universidades. La Corte Suprema de la Nación ha dicho, todo lo repite, que el principio de razonabilidad es un principio íncito en el derecho argentino, consagrado en el artículo 28 de la Constitución del 77. Ustedes vayan al artículo 28 de la Constitución y no dice nada de eso. Pero ¿por qué se acepta? Porque es razonable que las leyes sean razonables. Entonces, para dar autoridad dice que está en la Constitución. La Constitución no está. Eso es natural, es de sentido común. Y es tan de sentido común y es tan natural que los juristas dicen que está en la Constitución. En realidad, en la Constitución
hay una cierta aplicación del principio de razonabilidad, que dice que las reglamentaciones por decreto de las leyes deben respetar el sentido de las leyes. Yo no puedo reglamentar, yo, decano de la Facultad de Derecho de FASTA, reglamentar una disposición del Consejo Superior de FASTA que sea contraria a la resolución del Consejo Superior de FASTA. El adjunto no puede reglamentar una orden superior de la cátedra derogando la ley que dice reglamentar, pero el principio de razonabilidad como tal no está en la Constitución. Los juristas dicen que la Constitución está en el artículo 18, que no hay pena sin culpa. Perdón, es cierto que no hay pena sin culpa. Pero no es cierto que esté en la Constitución escrita, el cuadernito, te busque el artículo 18, no va a estar, ni para nada. Pero se dice, y está bien, claro, pero es que es lógico, porque en la base de la ley, de la Constitución, está la razonabilidad, aunque no se lo diga, y si hay algo que es razonable, es que no se puede matar a un inocente, ¿no? O no se puede condenar al que es culpable. No hay pena sin culpa. Es el famoso artículo 0 o primerísimo del doctor Castaño de toda norma. Muy interesante lo de Castaño, porque claro, yo soy juez penal. ¿Dónde dice la Constitución que debo aplicar el Código Penal? Y si lo dijera, ¿qué autoridad tiene la Constitución para decir que yo debo tener? Es de suyo que si se dicta el Código Penal es para aplicarlo. ¿Y quién me dice que debo aplicar pena al culpable? Una ley evidente, una ley natural de razonabilidad. El principio no hay pena sin culpa, el principio es que el malhechor debe ser castigado. Por eso dice Castaño eso, de que el código está supuesto, o en embrión, como artículo 0, como artículo 1, en todos los códigos está eso. Por ejemplo, el derecho internacional público positivo, el derecho constitucional, es un principio la soberanía del Estado. Ahora, en ningún lado dice la Constitución es un principio la soberanía del Estado. Y no hace falta que lo diga, porque en el preámbulo de la Constitución, cuando se dice ordenamos, decretamos, establecemos esta Constitución para el pueblo de la nación argentina, se está ejerciendo la soberanía. Entonces ustedes se van a encontrar con que juristas que fundan ciertas cosas en leyes donde no están, pero que en realidad lo que quieren hacer es la ley de la evidencia, el sentido común de la razonabilidad y la naturaleza, que es la ley de la justicia. Bien. Por ejemplo, ¿en qué se funda el principio de obediencia en el derecho administrativo? Ahí en los apuntes yo le doy algunos ejemplos del profesor administrativista, fallecido María Hoff, que nos fundan una serie de cosas que no están en la Constitución. Pero el principio de obediencia del empleado al superior, el principio de la autoridad, de obedecer a la autoridad, está vigente. Es obvio. Nadie puede pensar que el jefe no mande. Ahora, cualquier cosa que mande el jefe, pará. El juez puede llamarme a declarar como testigo y si no, si miento, si no voy, me puede poner preso.
Pero no puede decir yo soy juez. Lústreme los zapatos. O arrégleme la corbata. El juez es juez dentro de su competencia. Ha habido un fallo en estos días, un juez de primera instancia, declarando la inconstitucionalidad de un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal, dando, si me equivoco, en la nomenclatura por régimen federal o nacional, federal. Sí. Cámara Federal de Casación Penal. La Cámara Federal de Casación Penal salió a instruir a los jueces que sigan ciertos criterios liberando gente por el problema de la enfermedad del coronavirus. Los jueces no son jueces para eso. Los jueces están invadiendo atribuciones del legislador. No pueden los jueces coartar de arriba, coartar a los jueces de abajo. Cuando les llegue el caso pueden revocarle todo lo que quieran y puedan y demás. Y veremos si lo hace pero mal. Pero mientras no les llegue la causa por apelación, no pueden meterse a eso. La Corte Suprema de la Nación se metió hace unos años en el caso Arriola a dar unas interpretaciones de la tenencia de droga, y toda la gente repite la causa Arriola, disparate, ¿cómo la Corte va a derogar la ley de droga? Y en el caso Fal se largó a presionar a todo el país para el genocidio del aborto. Pues tiene que resolver la causa. Y pueden resolver bien o mal lo que resuelvan. Debe ser sometido al test último de todo y primero de todo. Cada uno lo suyo, la justicia. Muy bien. Bueno, ahí, doctor, usted en todo este desarrollo está marcando y explicitando uno de los principios fundantes de la materia, que es la primacía de la ley natural, del derecho natural, y sus funciones de fundamentar y de regir la interpretación y de legitimar el derecho positivo. Es una idea fundamental de la materia del naturalismo solidarista que sostiene la materia y la carrera. Claro, Bien, ahora, si sí, yo digo las denominaciones de las posiciones vendrán después, las categorizaciones vendrán después, pero si yo estoy diciendo, si estoy diciendo que la ley no puede tener cualquier contenido, estoy reconociendo que la ley humana, yo me equivoqué al decir la ley, no puede tener contenido. Lo mismo un contrato. No puedo hacer un contrato de esclavitud por el cual usted es mi patrón y yo soy esclavo. Eso está prohibido por la Constitución, por supuesto. Pero aunque la Constitución no lo prevea, no lo preveyera, existe, porque la base del orden político son las personas y la cierta igualdad fundamental de todos los seres humanos. Ahora, después vendrá que hay justo de una categoría y justo de otra, que se circule por la derecha o por la izquierda. Bueno, no hay nada que me impida que se resuelva una cosa o la otra. Pareciera que hay cierta tradición en ciertos países que es una forma de norma que exige que se circule de tal manera. Bueno, en algunos países, en Inglaterra, se circula por la izquierda. Nadie va a decir que es irrazonable circular por la izquierda. Puede ser de izquierda o de derecha. Que el impuesto tal sea pagado de tal manera, en proporción
a tal fuente de riqueza o lo que sea, y bueno, son cosas. Ahora, que una persona aplicándole un impuesto le quiten todas sus propiedades, lo diga o no lo diga la ley, lo diga o no lo diga la Constitución, no puede ser. Y a una persona sin culpa se la pene, como pasa en el aborto. Y hay muchas otras cosas, la llamada justicia en Argentina vive condenando gente, o los condenan sin condena. Vive condenando gente sin condena, y a veces sin prisión preventiva. Condenando en el sentido de aplicar pena. Bueno, ahí viene esta definición, digamos así, o esta divisoria de agua, esta gran divisoria de un naturalismo y un positivo. Pero nosotros sostenemos que en la vida jurídica nadie es positivista, o al menos nadie lo es con coherencia. No hay nadie en el mundo que diga que la ley puede tener cualquier contenido. Y los que se han caracterizado por decir que basta que la autoridad competente lo resuelva, han dado siempre alguna vez marcha atrás. Se encontraron, por ejemplo, con ciertas leyes nazis que tenían todas las conformidades de los test de legalidad y de origen, digamos así, favorables, porque personas votadas por mayoría indiscutida habían sancionado las leyes según los procedimientos establecidos. Entonces inventaron, dieron marcha atrás para reconocer lo que la humanidad ha reconocido desde siempre. Hay cierta cosa que está metida en los corazones de los hombres. No sé qué otras preguntas teníamos hechas. Sí, por ahí, digamos, usted fue desarrollando distintos puntos, pero empezó hablando del sentido común, como herramienta para ver lo injusto, después hablamos de lo justo, hablamos de la ley natural, de la importancia de la ley natural, fundando y rigiendo el derecho positivo, legitimando el derecho positivo. Pero volvamos tal vez a una cuestión que es más general y que es importante, sobre todo para un alumno de cuarto año que se está por graduar de abogado. Entonces, a la luz de todo esto, ¿a qué se dedican los abogados? Bueno, ¿Y por qué entonces el abogado a veces no puede legitimar su profesión frente al argentino de pie? ¿Sí? ¿A qué se dedican los que estudian derecho? ¿A qué se dedican los abogados? ¿Qué estudian? nosotros tratamos de mostrar en los apuntes que tiene que haber una justificación de las profesiones. Supongamos, me gusta el ejemplo de la profesión médica. Cae maduro que la profesión médica tiene por fin la salud. Y eso significa que todos los médicos buscan la salud, o que a veces fallen. No digo que de hecho fallen porque se equivocan o porque la naturaleza o lo que sea, que a veces buscan fines, hacer una cesárea sin necesidad para ganar dinero, hacer estudios sin necesidad porque le dan ahí a la nana, o sea, afirma los dueños de la aparatología, de los aparatos, le dan, por cada vez que lo mande al paciente a hacer el estudio, le da un porcentaje. En ese momento el médico no está obteniendo por fin la salud, sino está teniendo por fin exclusivo y excluyendo la salud su finalidad de lucro. En general, cuando se reúnen
las distintas profesiones se reconoce que la finalidad que tiene la abogacía es la justicia. La finalidad que tienen los jueces es la justicia. Ahora, perseguir en los hechos la justicia es una cuestión que requiere estudio, por supuesto, pero requiere corazón. Al decir corazón, quiero decir temple. Quiero decir, enfrentar las injusticias. Quiero decir, luchar contra la opresión, luchar contra la injusticia. Y para eso hace falta coraje, lucidez, coraje. Por eso hay muchas veces que en los tribunales se dicen algunas cosas, pero es por miedo. No, lo que dijo la Corte, tienen miedo de tirarse contra la Corte. La Corte dice cada disparate, cada vez dice más disparate. No porque la Cámara Federal de Casación dijo, el juez que decretó la inconstitucionalidad de la acordada de la Cámara Federal le ha dado un tirón de orejas sensacional. Y lo mismo había hecho la Corte Suprema, no hablamos de la Cámara de Casación, en el caso Arriola, que derogó entre comillas, porque no puede derogar la ley de tenencia de drogas, diciendo, entre otro disparate diciendo que drogarse no perjudica a nadie. Vaya usted a cualquier familia que tenga un hijo drogadicto y va a ver si es cierto o no. Sentido común, por favor. O este fallo FAL que es genocida, que el aborto es un genocidio, lo dijo uno de los firmantes del fallo FAL. Lo escribió en el libro. Y después hace genocidio. Entonces, en la vida jurídica no se trata solo de conocer algunas cosas, sino de tener consecuencias y tener coraje. Por eso hablamos de un positivismo de la cobardía. Que ahí nos meteríamos en análisis, pero ya después, ¿no? Pero muchas veces dicen, no, el respeto de la autoridad, el respeto de la corte no es una autoridad sobre los que se abajo, ¿no? Etcétera. Bueno, pero no dijimos lo que era el positivismo y ya estamos a lo que es el positivismo de la cobardía, no sé. Bien. ¿Qué otras preguntas podemos hacer? Bien, yo le voy anticipando que va a 1 hora de clase, queda media hora, digo, para que, no sé si usted quiere cerrar, si no yo le sigo haciendo preguntas. Yo diría que leas algunas de las preguntas que faltan para que los alumnos tengan idea de cómo preguntamos. Y Bueno, para de cómo preguntamos, con esa idea de cómo preguntamos, sepan encarar la lectura de la bibliografía. Porque un problema que puede tener la materia es que como dialogamos mucho, conversamos mucho sobre la realidad y nos fundamos en la evidencia, el alumno crea que es cuestión de libre macaneo, pero algo parecido. Es decir, no, no se entendí nada, claro, se entiende, esperá. Sobre la base esa después vamos elaborando. Y hay que tener coherencia en lo que se dice, ¿no? Por eso no hay que confundirse cuando se dialoga mucho en la materia con qué es libres convicciones, digo, de cosas. Por eso nos gusta ser precisos en las preguntas para que ustedes sean precisos al leer y pensar y no haya sorpresa en los exámenes. bien, leo algunas que ya fue respondiendo en la exposición. ¿A qué se deben dedicar o se dedican los médicos? ¿A qué se dedican o deben dedicar los abogados? Dictamine. La filosofía del derecho es una materia eminentemente teórica. Bueno, ¿Qué es el... Sí, esa perdón,
Si yo estoy diciendo que estamos estudiando lo que es la justicia, y estamos estudiando lo que es un bien, un valor, algo fundamental en la vida social, que sostiene la vida social. Así que, en ese sentido, y además como la justicia debe fundar toda la vida social y toda la legislación positiva, es el fundamento que legitima y que sirve de interpretación a todo el derecho. Y además, la justicia es dar a cada uno lo suyo. ¿No? Dar a cada uno lo suyo. Sí, perdón, hagamos un corte. Atender a Cecilia. Afuera. Discúlpame, algún llamado telefónico. Afuera. Hubo un llamado telefónico de urgencia. Puede Estamos en pasar. España. Cortalo, cortalo. Y si no, queda espontáneo. No podía Sí, que dejar de va a atender. quedar espontáneo. Bien. No sé, Sigo con las preguntas para entonces que se... hay una Sí, exigencia de practicidad, de llevarlo adelante. Hay que dar a cada uno, es decir, dar a cada uno lo suyo. No era, era para saber. No, pará. Hay que dar a cada uno lo suyo. Estamos obligados a dar a cada uno lo suyo. Estamos obligados a combatir la injusticia. En ese sentido es muy práctica. Sí, dale. bueno, ¿cuál es el artículo cero primerísimo de todo derecho positivo? Dictamines. También se hacen preguntas donde se exponen frases y el alumno tiene que dictaminar a la luz de los contenidos de la cátedra. Dictamine. Como muchas cosas se discuten en materia política y jurídica, aquí no hay ciencia. Explique qué es relativismo. Dictamine. El relativismo es el lema del manicomio. Dictamine. Vivir en sociedad, en una sociedad pluralista, es un argumento a favor del relativismo. 9. ¿Realmente vivimos en una sociedad pluralista? Después de otras preguntas ya con casos. ¿Qué contradicción habría en decir con toda seguridad que por que X, un gobernante X es injusto? Por ejemplo, uno que usa el avión presidencial para que lo lleven los diarios a 1000 kilómetros de distancia, o una casta judicial que no paga impuestos de las ganancias cuando cualquier jubilado lo hace, y decir que en materia de justicia o injusticia no hay verdad ni error, que todo depende del cristal con que se mire. Mencione casos de injusticia y a partir de allí construya una definición del opuesto a ella. ¿Qué es la justicia? ¿Cuáles son las tres principales acepciones de derecho? No sé si esto quiere decir algo brevemente. Bueno, normalmente se entiende por derecho, se puede entender la norma jurídica. Nosotros acentuamos la conducta justa, la justicia. Y también se puede hablar de derecho subjetivo. Yo digo, pagame el alquiler, tengo derecho a que me pague el alquiler. No es la norma en este caso. Obviamente que están relacionados. No hay mucho que explicar, sino aquí lo más importante es tenerlo pensado y tener el esquema tricotómico, es decir, de tres categorías. Hay otras acepciones de derecho, ¿no? Si hacemos un partido de fútbol de derecho contra medicina, derecho está significando un equipo de jugadores de fútbol de derecho, ¿no? Que tiene relación con el derecho que es norma jurídica, o el edificio, voy a derecho, no, va a ciencia económica, no, voy a derecho, otro edificio, hay muchas. Pero es bueno saber distinguir esas tres principales acepciones de derecho. A mí me parece tal vez conveniente, digamos, está muy bien esto que hizo porque, insisto, son ejemplos, no es que son las preguntas, son ejemplos de los tipos de preguntas que se suelen hacer en los exámenes. Eh, Creo que por ahí, para finalizar la clase, por ahí desarrollar apenas un poco la importancia del contenido antropológico de la materia, del estudio del hombre.
en esa relación que usted desarrolla en esta primera lección, en toda la materia en realidad, pero entre la justicia, la antropología y la política. Entonces, que justamente acá hay una de las preguntas, ¿qué inclinaciones hay en el hombre y qué tiene que ver eso con la justicia? Bueno, una característica de la justicia es que la justicia se da entre los hombres. Y entonces, si nosotros pensamos, como piensan algunos autores, que el hombre, el hombre es ante todo libertad, o lo principal del hombre es la libertad, o lo principal del hombre es someterse si él quiere, hacemos una construcción constitucional, una construcción política, una construcción de todo el derecho que está teñida de individualismo. Si nosotros tenemos una visión del hombre como pura materia, exaltamos con la pura materia o algo parecido a las condiciones económicas por sobre todas las cosas, o exaltamos el valor de la raza, una cuestión de la sangre, si tenemos una concepción materialista o no, habrá distintos contenidos de justicia. Si supongamos que tengan razón los que dicen que la religión es el opio del pueblo, bueno, ¿qué sentido tiene la vida religiosa si eso es el opio del pueblo? Ahora, cuando se dice que el opio del pueblo no se está defendiendo ningún relativismo, se está defendiendo que es malo el opio porque el opio engaña. Por lo tanto, es bueno perseguir el opio, perseguir la religión. Entonces, no hace al orden de la justicia respetar la religión. Entonces, si no sabemos lo que es el hombre, no podemos desarrollar una teoría adecuada de la justicia. Ahora, la teoría adecuada de la justicia desarrolla elementos que no son evidentes, que son desarrollos, pero fundados siempre en la evidencia. Entonces, cuando nosotros pedimos que el alumno opine, hemos puesto dictamine, porque queremos que sea serio, ¿no? Una opinión que es una mera proposición que uno larga, no, dictamine, fúndelo. ¿Qué opina usted de esto? ¿Qué crítica le hace? Con la más amplia libertad, pero fundando lo que dice y porque lo dice, con un mínimo de coherencia. Pero siempre teniendo en cuenta, no dejar de tener en cuenta lo que estamos estudiando. Ya así sea para criticarlo. Bueno, espero que les haya sido leve. Me parece que no salió tan mal el No, no, Zoom. salió muy bien. Bueno, muchas gracias, doctor. Y bueno, próximamente grabaremos grabaremos una lección o una introducción a cada una de las lecciones. Y bueno, la próxima, ya con toda esta exposición, nos deja a la puerta de una ideología bastante habitual, tanto en la vida de los tribunales como en la vida jurídica, que contradice justamente todo el sentido común que el doctor ha desarrollado en esta hora de exposición, que es la mentalidad del hombre jurídico. Pero bueno, no adelantamos nada y nos veremos en la próxima lección. Muchas gracias, doctor La Hernández. próxima es la del hombre jurídico, ¿no? El hombre jurídico, exacto. Así Entre que bueno, comillas, ¿eh? Un abrazo entre para comillas. todos.